Así entramos al análisis. Para ello nos acompaña el profesor Fernando Casado, profesor en la Universidad Técnica de Manabí, periodista español, analista internacional. Nos acompaña desde Puerto Viejo, en Ecuador. Profesor, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Hola Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, profesor. ¿Qué país deja Isabel II de Inglaterra? Bueno, justamente lo estaban ustedes diciendo en el reportaje, ¿no? Tenemos un país que se mete en el gran problema de la guerra con Rusia, que además, en el caso de los últimos gestos de Boris Johnson, en ir incluso al frente de batalla, pues mostraron cómo se involucró este país y sobre todo en la venta de armas a Ucrania. Deja también un país que decidió, bajo una narrativa extremadamente populista, dejar de glorias antiguas, dejar la Unión Europea a través del Brexit, y esto no ha rendido frutos, y también debido a la salida del Brexit y debido a involucrarse en una guerra donde no tenían ningún negocio realmente directo, pues encontramos un país extremadamente dependiente de la energía, y en concreto de fuentes energéticas para el calentamiento de los hogares de los británicos, que ha visto nada más y nada menos que en los últimos par de años cuatriplicar la factura de la luz. Y esto va a dar lugar a que se prevean para este invierno una situación de grandísima inestabilidad social en el Reino Unido, porque habrá muchísimas familias que no tengan la posibilidad ni siquiera de pagar esta cuenta y convertirse en pobres energéticos. Porque una casa de 70 metros cuadrados, mientras que hace apenas 3 años se calentaba con 100 euros o con $100, hoy en día hacen falta $400 para calentarla y mucha gente no le llega. Y esto, desde luego, es algo inédito totalmente en el Reino Unido a lo largo de su historia reciente, como ustedes han también descrito como una historia de declive. Una historia de ocaso en el que además en este contexto le dice adiós la reina Isabel II, donde siempre se dijo desde la Casa Real que ella además, aunque es la jefe de Estado, no se inmiscuía en asuntos políticos ni internos de política exterior del Reino Unido. Sin embargo, hay mucha información que dice todo lo contrario. ¿Qué peso quedará sobre ella de esta situación? Bueno, yo creo que ella oficialmente tiene el derecho a libertad de expresión, ¿no? Que probablemente si un monarca, supuestamente, en una monarquía parlamentaria pero democrática, debe de simbolizar la unidad de, en este caso, todos los británicos o de todos los habitantes del Reino Unido y también incluso de la Commonwealth, porque recordemos que es reconocida como jefe de Estado hasta en 14 naciones, muchas de ellas en el entorno de América Latina y el Caribe. Pues en realidad involucrarse en los asuntos internos es algo que los monarcas no deberían de tener permitido, ¿no? Porque entonces estarían hablando por sus propias subjetividades en identidad con subjetividades que normalmente además representan única y exclusivamente a las élites y no a el conjunto de las sociedades en las que hacen las funciones de jefe de Estado. Sin embargo, no creo que esa imagen parcializada vaya a trascender a la historia, porque en el caso concreto de los monarcas y en el caso concreto de esta monarca ya fallecida, Isabel II, los medios de comunicación se han encargado fehacientemente de edulcorar su imagen y de hacerla una imagen sin tacha, ¿no? Y esto tiene muchísimo que ver con cómo se afianza una imagen y una narrativa en torno a la monarquía como aglutinador del conjunto de la sociedad, algo que no es cierto, pero porque de alguna manera también beneficia a las élites. Una casa real que, por cierto, además es extremadamente cara y que además cada vez es más costosa para la sociedad británica o para el Estado británico, porque mientras que en el año 2020 eran 96 millones de dólares lo que costaba anualmente, hace apenas 7 años, en el 2015, era la mitad, eran 50 millones de dólares. Entonces, además, es una monarquía que le cuesta mucho a la sociedad, como todas las monarquías parlamentarias europeas. ¿Será que es cierto entonces, como usted bien nos dice, profesor, que hay un sentimiento real de pesar por el fallecimiento de su monarca, o es más lo que reflejan los medios de comunicación? Porque de nuevo, algunos de una manera bastante tímida, ahora vamos a presentar un tuit del Partido Comunista de Reino Unido, pero son los pocos
que disienten de esa generalidad de la imagen sin tacha de ella, pero recuerdan muy poco lo que significa el peso de la monarquía, en este caso para Reino Unido. La pregunta es entonces, además usted que es experto en análisis de medios de comunicación, si esa es la narrativa de los medios distante realmente de lo que piensa hoy por hoy el británico de a pie. Bueno, aquí habría que analizar también la diferencia entre lo que ha sido el desarrollo de la propia monarquía británica a lo largo de la historia. Es una historia bastante convulsionada. Tengamos en cuenta que ha habido momentos en los que el pueblo inglés llegó a declararse en república, ¿no? Y llegó a ventilarse a sus monarcas, ¿no? Aunque hayan pasado a ser una monarquía hoy en día, pero que fueron además los primeros que le pusieron un cortapisas en 1689 con el Bill of Rights a los propios monarcas. Y también entonces yo creo que hay que hacer una diferenciación entre lo que constituye la institución de la monarquía y lo que constituye también la imagen de Isabel II y lo que han sido o lo que sigue siendo el rol de los medios. Creo que Isabel II sí ha tenido un rol muy protagónico positivo a lo largo de esta gran periodo de longevidad y que eso ha ido rápidamente, o sea, o totalmente acompañado de una cobertura muy a favor de la reina. Si hoy vemos cualquier tipo de medio en el Reino Unido, desde medios más conservadores como The Times o más liberales como The Independent o más socialdemócratas como The Guardian, hay una inundación, ¿no? Hay una hiperinflación de artículos que son absolutamente favorables a la imagen de la reina, ¿no? A ese último esfuerzo por dejar un buen sabor de boca en torno a lo que fue el rol de una reina que, desde luego, se sabe que por lo menos era extremadamente conservadora y que también ha sido extremadamente dictatorial a lo interno de la familia, ¿no? De ahí también los problemas que ha habido en sus descendientes, en la primera y en la segunda generación, ¿no? Entonces, creo que sí que va a quedar ese legado de esa imagen construida a lo largo de todas estas décadas, pero otra cosa distinta es cuál es la imagen que tiene el todavía príncipe Carlos, futuro rey Carlos III de Inglaterra, porque los escándalos que le salpicaron y la popularidad que en su momento también tenía Lady Di, sin ánimo de volvernos demasiado paparazzi y tampoco demasiado faranduleros en este reportaje, pero desde luego sí que tiene una imagen distinta que afecta a la monarquía en el sentido de que no creo que lo tenga tan fácil para hacerse un sitio o para llenar el hueco que va a dejar su madre, el todavía príncipe Carlos, ¿no? Entonces yo creo que una cosa es Isabel II, otra cosa es la monarquía y la imagen que tiene la monarquía, que puede ser muy discutida, y otra cosa es la imagen que tendría el heredero de la corona. Además, esto es en el Reino Unido. Después hay que ver lo que pasa en los países que pertenecen a la Commonwealth y que todavía reconocen a la corona inglesa como el gobernador, como jefe de Estado de estos países en representación de la corona británica. Porque ya, por ejemplo, hay algunos países que están empezando a plantearse convertirse en repúblicas, ¿no? Como hizo Barbados en noviembre del año 2021 y probablemente la mayor parte de los países del Caribe que todavía reconocen la imagen o la figura de jefe de Estado por parte del monarca británico van a seguir los pasos, ¿no? Así lo han declarado, como Belice, Bahamas, Antigua Barbuda, Granada, Jamaica y San Cristóbal y Nieves, ¿no? Entonces, puede que justamente este evento concreto, ¿no? Si antes de que se muriera la reina ya Barbados decidió convertirse en república, probablemente este evento en concreto reimpulse el que estos países de la región decidan dejar de reconocer al jefe de Estado, al monarca británico como el jefe de Estado y que tomen la senda de nuevas repúblicas. Ánimos republicanos, también lo veíamos hoy, por ejemplo, en Australia. El movimiento independentista de Australia decía que este debería ser el momento para poner sobre el debate nacional, pues el deseo de muchos, dicen ellos, de convertirse en república. Le decía a usted, profesor, y a la audiencia del tuit del Partido Comunista de Reino Unido, que sin duda marca una diferencia, se distancia de lo que hemos visto de los medios de comunicación. Vamos a conocerlo. Son varios tuits y dice lo siguiente.
Muerte de la reina. Elizabeth Windsor ha muerto, dejando al reino que gobernaba más pobre y con mayores disparidades en riqueza e ingresos, especulación obscena, evasión fiscal de la que su monarquía sabe mucho, con sus agresivas actividades imperialistas. Y continúa. Flujo completo que incluye una guerra de poder en Europa, fracasos de la monarquía como institución están entretejidos en un tejido mismo, ha desempeñado un papel en el imperio y el dominio de clase como agente activo de la clase capitalista. Por eso es un obstáculo para el progreso, dice el Partido Comunista, y una sociedad de iguales a la que llamamos socialista. Aunque su voz será silenciada en los próximos días, con el tiempo se aclararán los muchos millones de personas de la clase trabajadora que quieren ver una república. Y dice por último, en su programa el Partido Comunista, de acuerdo al socialismo, afirma la soberanía popular del pueblo, sus representantes electos en parlamentos, gobiernos, movimientos de masas. Esto requiere la abolición de todos los poderes e instituciones relacionados con esta monarquía, incluyendo cargo como jefe de Estado y comandante en jefe de Fuerzas Armadas, junto con la prerrogativa real, el Consejo Privado y cargos de Estado igualmente irresponsables. Ahí está este hilo de tuit del Partido Comunista de Reino Unido. Profesor, y esto evidentemente nos lleva ahora a un punto también es clave, es que ella se va en un momento muy difícil, por ahí comenzaba la conversación con usted, para el país. 2 días lleva la nueva primera ministra de Reino Unido y se encuentra con esa situación. De hecho, es el primer discurso oficial cuando ella le dice al país esta mañana temprano que la reina había fallecido. Y llega en un momento muy complicado, incluso para los propios conservadores. ¿Qué cree usted que sucederá? Porque hay mucha tensión dentro del Partido Conservador y ni se diga también el quiebre que hay en el Partido Laborista. Sí, en el Partido Conservador tenemos que tener en cuenta que aunque lleva gobernando 12 años, ha habido un recambio de 4 primeros ministros, ¿no? David Cameron, Theresa May, Boris Johnson y ahora Liz Truss. Bueno, yo creo que esto además es catastrófico en el momento en el que se produce, porque tanto el proceso del funeral, que es el día de la muerte, que es día bancario, de fiesta, no se trabaja. El día en que se produzca el funeral, en 10, 12 días, será otro día bancario. Y después el día en el que se produzca la coronación de el príncipe Carlos, el todavía príncipe Carlos, que se producirá antes de un año, pues también será otro día bancario. Eso, junto a lo que es la pompa de todo lo que tiene que ver con el funeral y la coronación, le va a costar al reino británico miles de millones de dólares, ¿no? Lo cual es también algo un poco surrealista, ¿no? En el momento de crisis en el que se está produciendo este fallecimiento, porque no lo tiene nada fácil la economía británica, que se sospecha que va a entrar en un proceso muy pronto de recesión económica, ¿no? Lo cual está también asustando a muchos en cuanto a la capacidad económica que tiene el Reino Unido, ¿no? Y sobre todo dado ese glorioso pasado que tiene. De todas formas, también creo que Y sigue aquí siendo permítame una imagen muy preguntarle algo más. consolidada. Claro, y preguntarle algo más o para sumarlo a ese análisis, profesor, y es que a pesar de todo eso sigue Reino Unido sometido a la política exterior norteamericana. Bueno, eso desde luego, ¿no? Siempre ha sido una colonia de Estados Unidos, ¿no? Empezó siendo Estados Unidos una colonia británica y desde hace más de un siglo a esta parte es al revés, ¿no? Eso ocurre. De todas formas, aún así, y aunque hay grandes voces disidentes como la del Partido Comunista, que no tiene ninguna representación por el propio también sistema de representación parlamentaria que tiene en constituencies el sistema británico de 650 congresistas, lo que hay que decir es que yo sí creo que hay todavía una imagen muy sólida de Isabel II, ¿no? Por supuesto, de nuevo, todas las disidencias absolutamente cubiertas, ¿no? Tengamos en cuenta que Isabel II o todos los monarcas ingleses, al igual que ocurre en la mayor parte de las monarquías, son irresponsables, no pueden ser procesados ni civil ni penalmente, no pueden ser tampoco demandados judicialmente. Es decir, es una imagen un poco casi que
alabada, mística y convertida en una especie de semidios en vida, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí. La situación del Reino Unido es muy difícil. Esto va a servir para distraer también a la opinión pública británica durante las próximas 2 semanas. El problema es que dentro de 2 semanas estaremos a punto de entrar en el mes de octubre y justo cuando se acabe la pompa y todo lo que tiene que ver con la cobertura bestial que va a tener este evento, que ya muchos especulan que podría convertirse en el evento televisado más importante de la historia, pues va a venir el frío. Octubre empieza a sentirse el frío en el Reino Unido y con el frío habrá que encender las calefacciones y muchas personas se van a dar cuenta que no tienen el dinero para pagarla ni la energía para proveerla. Y el bolsillo va a resentirse, ¿y de qué manera? De hecho, lo veíamos no necesariamente en Reino Unido, pero sí ya campañas en España y en Europa de cómo decirle a la gente que racionen energía en medio de semejante frío en Europa. Por último, profesor, a todo esto, ¿cree usted un momento propicio para el debate sobre, y no, también me refiero no solamente a Reino Unido, a España, o será mucho pedir para hablar del debate del para qué existen hoy en día las monarquías en Europa? ¿Qué les sirven, qué le dejan a los pueblos? Que de entre otras cosas, bien usted recordaba la cifra de cuánto le cuesta y sale del bolsillo de los impuestos, pues de los propios europeos. Bueno, normalmente el cambio de rey, sobre todo tras la muerte del monarca, suele generar, en caso de que haya habido algún tipo de inconformidad con el monarca, una especie de regeneración de la monarquía, ¿no? Así ocurrió cuando abdicó Juan Carlos I en España a favor de Felipe VI. En el caso de Inglaterra, puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que precisamente como el próximo monarca tiene una imagen mucho más debilitada que la de su antecesora, pues eso pudiera abrir un debate. Pero yo creo que también el debate podría venir por la imagen internacional de Isabel II. Es decir, si en Australia, si en Canadá, si en Belice, si en Jamaica, si en todos esos países se empieza a discutir seriamente pasar a ser una república. Por ejemplo, en Australia el 50%, más del 50% de la población así lo quiere y lo quiere expresamente, pues eso puede debilitar todavía más a lo interno la imagen de la monarquía. Pero de todas formas, en un país tan conservador y tan apegado a sus tradiciones como es el caso del Reino Unido, donde se han producido a lo largo de la historia importantes cambios, pero normalmente vienen de forma muy pausada y no a través de procesos más como revolucionarios, como ocurrió, por ejemplo, en la Revolución Francesa o como ocurrió en la Revolución también de Estados Unidos o la Revolución de Haitiana o las revoluciones en América Latina, ¿no? En el Reino Unido se tratan los problemas de manera mucho más tranquila. Es cierto que ellos son los primeros que reconocen desde la Carta de Juan Sin Tierra en 1215 la primera limitación a los poderes del rey, que después se va acentuando cada vez más hasta 1689, y eso ha hecho que, aunque sea una vetusta monarquía, sea la primera que se plantea el convertirse en una monarquía parlamentaria, pero ellos normalmente son muy sosegados a la hora de plantear cambios a lo interno de su reinado. Ahora bien, yo sí creo que se va a debilitar, no solamente porque la imagen de el príncipe Carlos es peor, sino porque sobre todo es lo que va a ser la presión internacional va a provocar cambios probablemente también de cara a la corona de Inglaterra. De hecho, dicen, con eso lo despido, profesor, agradeciéndole siempre que el de el reinado de Carlos III ahora será pues como de transición, porque ella tiene 76 años y no la tendrá nada fácil. Perdimos la comunicación en este momento ya con nuestro invitado, cuando lo despedíamos, se lo agradecemos al profesor Fernando Casado.